Hola, reciba un saludo cordial, estimada directora de la UGEL Guayaga, especialistas y todos los que forman parte de esta entidad, así como a la institución educativa Ernesto Chávez Támaris, y a todos los docentes, padres de familia y estudiantes que están participando de esta feria pedagógica. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bien, hoy voy a compartirles en qué consiste esta práctica pedagógica Praxis Remoto, en el que promueve el aforo, la apertura, la gestión de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias. Como ustedes pueden observar, esta práctica se circunscribe en el ciclo 6, nivel 6 de la educación básica regular. Específicamente hemos trabajado con estudiantes del segundo grado de educación secundaria, un total de 97 estudiantes, de los cuales 65 han interactuado al menos una vez, según conteo, hasta el mes o hasta el tercer bimestre. Bueno, esta práctica se implementó cuando se aplicó la evaluación diagnóstica al inicio del año. Muy bien, ¿de dónde nace esta práctica pedagógica? Pues nace de la situación actual que estamos viviendo y que todavía esto está generando que nos sigamos adaptando a esta nueva normalidad, ¿verdad? Y de una educación remota, de una educación a distancia, donde las familias se han tenido que reinventar y sobre todo para que todos sus hijos puedan aprender y nadie se quede atrás. Igual los docentes se han tenido que reinventar con estrategias. Entonces, bajo esta situación surgen diversos contextos. Por ejemplo, familias que residen en la zona urbana, en este caso, familias que se han ido a vivir en la zona rural y sobre todo cerca a su campo de cultivo. Toda esta situación ha desencadenado limitaciones en cuanto a la conectividad. Por ejemplo, las familias de zona urbana cuentan con un plan fijo, un plan pospago, en este caso con una cantidad determinada de gigas. Familias que también han tenido que recargar constantemente, y eso sí contaban con medios. Las familias de la zona rural no se han quedado atrás, ya que también han gestionado un internet satelital. Y por otra parte, otras familias también contaban con acceso a Wi-Fi, ya sea de familiares o vecinos. Y teníamos también familias que no contaban con conectividad a Internet, pero sí podían acceder al WhatsApp, por medio del WhatsApp. Bien, pero también contábamos con estudiantes que no contaban con celular, o su celular se había malogrado. Entonces, han tenido que ver las formas de que puedan al menos contar con un celular y sea compartido entre hermanos. Ahora, las familias que no contaban con conectividad tenían limitaciones también porque tenían que cruzar el río, subir a una determinada altura para que puedan acceder al WhatsApp, es decir, por medio del WhatsApp a la interacción virtual. Bien, entonces bajo esta situación de contexto se suma también lo que venimos acarreando de la educación remota del año pasado, ¿verdad? En la cual los estudiantes han tenido limitaciones en cuanto al desarrollo de las competencias del área. Y también en cuanto a tiempo, ya que han compartido su tiempo con las labores domésticas, las labores de campo y con trabajos que han adquirido para poder aportar también a la economía del hogar. Entonces, el docente se ha tenido que reinventar en cuanto a estrategias, pero bajo una mirada holística de la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué una mirada holística? Que no solamente atiende el aforo, es decir, que puedan ingresar a la interacción virtual, sino también que una vez que ya ingresan a la interacción virtual, ver qué momentos pedagógicos se van a desarrollar. Y luego centrarnos en la competencia. Por lo tanto, necesitamos también de estrategias didácticas. Muy bien, pero ¿en qué se sustenta esta práctica pedagógica? Se sustenta en los enfoques transversales, en el enfoque de derechos, en el enfoque de atención a la diversidad, de orientación al bien común, de búsqueda de la excelencia. Se sustenta también en el marco del buen desempeño docente, en sus principales tránsitos que demanda la docencia. Por ejemplo, dos de los principales tránsitos son el tránsito de una asimilación acrítica del conocimiento al de una participación activa en la producción del conocimiento. Y el tránsito de una percepción subvaluada, prejuiciada del que desempeña el rol del aprendiz, al de una valoración tanto de su potencial, de su diversidad y de su autonomía.
Bien, esta práctica también se sustenta en el dominio 1, que es la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con sus competencias 1 y 2, que en el cual nos pide que debemos conocer y comprender las características del estudiante, sus necesidades de aprendizaje, sus potencialidades, los contenidos disciplinares, el enfoque del área y cómo atender, en este caso, bajo una mirada holística, el tratamiento de las experiencias de aprendizaje y, por otra parte, la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el dominio 2, que tiene que ver con la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 3 competencias. Primero, crear un clima favorable para luego conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y también evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí están incluidos sus primeros 28 desempeños de este marco del buen desempeño docente. Esta práctica también tiene su sustento, ni hablar, en el enfoque del área, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Pero ¿cuál es el propósito de esta práctica? Que atienda la diversidad. Y no solamente que atienda a la diversidad de contextos, a la diversidad de características o peculiaridades, sino también a la diversidad de estilos de aprendizaje. Por lo tanto, implementar con estrategias de conectividad, estrategias pedagógicas y estrategias didácticas favorecería que, en este caso, la producción del conocimiento y sobre todo el desarrollo de las competencias. Las competencias 20, 21, 22 del área de ciencia y tecnología explica, indaga y diseña, así como las competencias transversales del currículo nacional. Esta práctica también se sustenta en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, bajo una educación problematizadora muy interesante, donde nos menciona de que el estudiante es el sujeto activo de la investigación y nos plantea cómo promover ideas generadoras. Bien, y por otra parte, su frase muy interesante, por cierto, que dice: alfabetizar no es solo repetir palabras, sino decir su palabra creadora de cultura. Y también se sustenta esta práctica en el aprendizaje desarrollador, que la encontramos en el libro Aprender y enseñar en la escuela, una concepción desarrolladora, de Castellanos, en el año 2002. Ambos, esta práctica también, este aprendizaje desarrollador se sustenta en la pedagogía de Paulo Freire y se busca o va en busca del desarrollo de una personalidad autodeterminada del aprendiz. Esta práctica también se sustenta en este caso, en líneas de pensamiento, en teorías del aprendizaje como de David Ausubel, ¿no? Sobre todo para centrarnos en los momentos pedagógicos, no solo para activar el conocimiento previo con el nuevo conocimiento, sino también en cómo está estructurado el material, en cuanto a sus principios de significatividad lógica y psicológica del material. Esto lo podemos encontrar en Bolívar Ruano y María Rosell en el año 2009. Esta práctica también se sustenta en la diversidad de métodos y técnicas que el docente puede emplear, y lo podemos encontrar esa diversidad en el libro de José Gálvez del año 2000. Ahora, esta práctica también se sustenta en la teoría del aprendizaje sociocultural de Lech Seminovich Vygotsky, en el que nos habla de una labor de andamiaje. Entonces, para que el estudiante salte de un nivel real del aprendizaje a un nivel potencial que pueda hacerlo por sí mismo, es muy importante trabajar esa zona de desarrollo próximo, bajo una mediación docente, bajo un acompañamiento constante del docente, para que pueda ir saltando de nivel. Por eso es muy importante aquí también la evaluación. Entonces, esta práctica también se sustenta en la retroalimentación. Sobre todo aquí citamos la escalera de Wilson, que es la que se ha empleado durante esta práctica pedagógica. Muy bien. Entonces, pero para cumplir con el propósito de esta práctica, ¿cómo hemos desarrollado, cómo hemos viabilizado o cómo se ha operativizado estas estrategias?
Pues en cuanto a estrategias de conectividad, hemos trabajado por 3 canales digitales a la vez para permitir el aforo, ¿no? Una mayor cantidad de estudiantes que puedan participar de la interacción virtual. Entonces, hemos utilizado las clases en línea a través del Zoom y a la vez se ha transmitido por Facebook para otro grupo de estudiantes y a la vez hemos interactuado por WhatsApp para estudiantes que tienen dificultades de conectividad y a la vez todos hemos interactuado por medio del WhatsApp. Bien, y a eso le hemos sumado estrategias pedagógicas, es decir, una vez que ya el estudiante tiene ese acceso a la interacción virtual, entonces hay que ver los momentos, cómo se van a desarrollar los momentos pedagógicos. Bueno, hemos trabajado bajo 3 momentos, el momento protocolar en el cual aquí nos hemos familiarizado de una manera bajo una visión holística de los elementos de la experiencia de aprendizaje y en el cual cómo se conecta con la actividad que vamos a desarrollar, bajo qué competencia se va a evaluar y se han familiarizado con los criterios de evaluación de dicha competencia para poder cumplir con la evidencia y puedan después autoevaluarse. Bien, una vez que hemos finalizado la parte protocolar, entraba el momento de la rememoración. Aquí se ha empleado bastante el aprendizaje significativo de Ausubel para conectar ese saber previo con el nuevo conocimiento y hemos empleado la técnica socrática como estrategia en la cual a través de las preguntas y repreguntas pues nos ha ayudado a que el estudiante aporte ideas, tenga una participación activa y sobre todo se establezca consenso de ideas. Y el momento medular. Este es el momento más importante, ya que aquí aterrizan las competencias. Por lo tanto, hay que promover otro tipo de estrategias, en este caso estrategias didácticas que se centren en la competencia. Por ejemplo, para la competencia Indaga y Diseña, hemos utilizado la estrellita científica para que el estudiante aprenda a problematizar y a diseñar estrategias o aprenda a determinar una alternativa de solución tecnológica y diseñe esa alternativa. También hemos empleado el aprendizaje basado en problemas, ya que hemos partido de la lectura de casos, hemos partido del análisis de una imagen en el cual el estudiante empieza a problematizar y un aprendizaje basado en proyectos porque termina en un producto y se basa en una indagación abierta o una indagación mixta con una indagación guiada. ¿Por qué? Porque el estudiante es el que elige sus variables y a partir de ahí inicia toda una indagación. Muy bien. Y en cuanto a la competencia explica, hemos logrado encaminar a que el estudiante pueda brindar razones científicas del por qué y el cómo impacta, para que sus respuestas no sean muy cortitas y estén bien fundamentadas. Ahora, esta práctica ha ido evolucionando. ¿En qué medida? Porque primero todos ingresábamos por sus canales digitales, cada uno. Luego, en otras sesiones, no iniciábamos desde el momento protocolar. El momento protocolar todos trabajábamos por WhatsApp y luego ingresábamos cada uno a sus canales, a sus medios por el cual ingresa, ¿verdad? Y trabajábamos la rememoración medular. Pero en otros momentos, en otras sesiones de aprendizaje, hemos empezado esa diversidad de estrategias o de acceder por varios canales digitales a partir del momento medular. Entonces, esta práctica también ha ido evolucionando porque hemos ido implementando con prácticas evaluativas donde se promueva el trabajo colaborativo y sobre todo el consenso de ideas, en que todos, en este caso, construyan una sola indagación o propuesta o brinden sus razones científicas. Entonces, pero como les había mencionado, es muy importante cómo está estructurado el material y cómo le compartes a sus aulas virtuales, en este caso del WhatsApp. Por eso es muy importante para que favorezca esa dinamicidad, acompañarles de mensajes o audios en el que se planteen preguntas, en el que le permita al estudiante dar aportes, proponer ideas y que a la vez esas ideas se generen o promueven repreguntas. Muy bien, entonces miren qué interesante. ¿Qué recursos hemos empleado?
Bueno, la plataforma Aprende en Casa ha sido un gran aliado, ya que las experiencias de aprendizaje y las actividades que nos han brindado ha servido de insumo para poder adaptarlas e incluso elaborar nuestro propio material complementario. Ahora, en cuanto a eso, eh, el programa DISER del año pasado, eh, con sus guiones radiales, sus audios y sus fichas de autoaprendizaje, más esa mirada holística en el proyecto integrador, nos ha, bueno, en particular me ha enseñado bastante, sobre todo en cómo traduce el enfoque del área a la realidad misma del aula. Entonces, muy interesante, se ha aprendido bastante en cuanto a cómo maneja el enfoque del área de ciencia y tecnología. Los recursos del celular, de la computadora, porque gracias al celular los mensajes, las llamadas telefónicas, el formar aulas virtuales o un aula como repositorio para el material que se les entrega sesión tras sesión, o también, en este caso, para la elaboración del material didáctico, en este caso las diapositivas, ¿verdad? Entonces ha sido un gran aliado. Y recursos digitales o plataformas en las cuales tenemos las redes sociales y el Classroom. Ha sido también de gran ayuda, ya que no solamente se daba la clase a través del Zoom y se transmitía por el Facebook de la institución, sino también que se creó un fanpage, el Aula del Saber, como repositorio de las transmisiones virtuales que se daban sesión tras sesión. Entonces, el estudiante que no podían acceder a en la interacción virtual, es decir, de forma síncrona, podían acceder de forma asíncrona revisando las grabaciones de la clase. Y el aula del Classroom, también denominada el aula del saber, y ahí estaba como repositorio de los PDFs, incluso para que suban sus trabajos, pero no lo han sabido utilizar, por eso es que se creó un repositorio en el WhatsApp, ¿verdad? Un aula de recursos. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de evaluación? Bueno, la evaluación es transversal. Iniciamos desde el momento protocolar, donde se evalúa la integralidad de la experiencia y finaliza en la familiarización de los criterios de evaluación, para que en el momento medular se autoevalúen bajo esos criterios de evaluación. Entonces, muy aparte de la participación activa, del consenso de ideas, del aporte de ideas, del consenso de esas ideas, de los retos que se les asignaba, del trabajo colaborativo, de que todos aporten a una sola indagación, muy aparte de eso, cómo se autoevaluaban ellos en función a los criterios de evaluación. Bien, entonces el proceso de evaluación también radica en los retos, en las evidencias que proporcionaba el estudiante. Entonces se procedía a hacer la devolución, es decir, con la retroalimentación, y se da en este caso a través de una retroalimentación individual a su WhatsApp personal o de acuerdo a donde lo compartía las evidencias, pero era bajo un acompañamiento constante entre los 2 primeros bimestres para que el estudiante pueda así levantar observaciones y pueda saltar de nivel, ¿verdad? Hasta luego dejarlos ya a partir del tercer bimestre, que gestionen ya su aprendizaje, ¿verdad? Porque ya han tenido esa ayuda constante. Y una retroalimentación grupal bajo un horario escolar establecido en el cual nos permite entre todos ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras potencialidades y sobre todo si vamos en función a los criterios de evaluación y en qué nivel estamos y cómo podemos saltar de nivel. Entonces, muy interesante. Esta retroalimentación se ha manejado bajo la escalera de Wilson. Pero ¿cómo podemos ver el impacto de nuestra práctica pedagógica? A través de los resultados. Por ejemplo, tenemos en cuanto a conectividad, se puede observar que un mayor porcentaje han ingresado por medio del WhatsApp, más del 50%, 51,4%,
por Facebook un 16,7%, y eso que hemos contabilizado a solo los que han registrado sus asistencias, porque había estudiantes que no registraban sus asistencias a través del chat del Facebook. Bien, vía Zoom un 25,9%, pero también en algunas ocasiones hemos utilizado el Google Meet. Bien. Otra forma también de evaluar el impacto de la práctica docente es a través del reporte de las evidencias. Bien, aquí los estudiantes en un promedio, en un 44,8%, han hecho el reporte de sus evidencias. Quizás los resultados sean mínimos, pero estos estudiantes han ido saltando de nivel bajo el acompañamiento constante y hasta ser los que puedan desenvolverse por sí solos. Ahí tenemos el cuadro mes tras mes y en comparación también bimestre tras bimestre. Bueno, también hemos incluido ahí a la otra aula de tercero, entonces hacen un total de 119 estudiantes que he tenido a cargo, ¿verdad? Pero nos estamos centrando solamente en los estudiantes del segundo grado. Aquí podemos observar ya un resumen de todas la participación que ha tenido el estudiante en la interacción virtual, en el aforo. Un total o un promedio de un 59,1% han participado. Y si a esto sumamos a los estudiantes que han estado en estado pasivo o que no han participado de forma asíncrona, pero luego han cogido el material y han desarrollado la evidencia y han reportado sus evidencias. Entonces han desarrollado los retos y han reportado sus evidencias y se han apropiado del material compartido a través de sus aulas virtuales del WhatsApp. Por otra parte, también tenemos estudiantes que han trabajado por medio de un sistema de fichas. Bien, entonces ahí podemos observar en este cuadro las diferencias que se pueden establecer en cuanto a bimestres de acuerdo al aforo que se ha tenido en estudiantes del segundo año. Por otra parte, podemos observar los resultados de la evaluación diagnóstica. Si bien es cierto, contamos con 97 estudiantes, de los cuales 71 participaron en la interacción virtual ya que a partir de ahí se iban desarrollando bajo tiempos establecidos la evaluación diagnóstica, solamente 64 reportaron sus evidencias, de los cuales estos son los resultados para la competencia indaga, en proceso y esperado, haciendo un total de 3 estudiantes, y para la competencia explica, en proceso y esperado, un total de 19 estudiantes, 2 en el nivel esperado. Ahora, cuando se volvió a aplicar esta evaluación diagnóstica al finalizar el semestre, bajo una mirada de pre y post test, ¿verdad? Bueno, la participación no fue como fue al inicio del año con un total de 71, sino un total de 51 estudiantes, de los cuales 24 lograron la competencia indaga en sus 3 niveles, me refiero a proceso, esperado y destacado, y 21 la competencia explica. Pero ¿por qué hay resultados mínimos? ¿Por qué? Porque los estudiantes acudían a fuentes de información por querer resolverlo de manera más pertinente según ellos, ¿no? Entonces, extraían fragmentos intactos de esas fuentes de información y que le hacía que carezca de precisión en función a lo que solicita el ítem o la pregunta. Entonces, por otra parte, también lo que desencadenó estos resultados es la intermitencia. ¿Por qué? Intermitencia en cuanto a conectividad. A veces sí participaban, a veces no. En cuanto a reportes de evidencia, a veces reportaban, a veces no. El lugar donde se encuentran, a veces tenían que cruzar el río o subir a una altura, a veces no lo podían hacer por motivo de las lluvias, todo ello, ¿no? Otro también era de contar con el dispositivo, porque tenían el celular compartido con sus hermanos y la interacción virtual, a veces ingresaban a la interacción virtual, a veces no. Y cuando estaban en la interacción virtual, participaban en un determinado momento de la momento pedagógico de la interacción, pero en el otro momento ya no interactuaban y luego interactuaban al final y a veces se daba al revés. Entonces, toda esa intermitencia ha generado que los resultados sean mínimos. Sin embargo, hemos tenido resultados.
Si hacemos la comparación, no les puedo mostrar acá el cuadro de Excel, esto nos lleva a un cuadro de Excel, pero como está en son de presentación, no se puede. Pero les explico, acá tenemos el nivel proceso, nivel esperado, nivel destacado. Vamos a poder observar que entre el primero al segundo bimestre existe un incremento de estudiantes en cuanto al nivel proceso, pero ya del segundo al tercer bimestre existe una fluctuación negativa, es decir, disminuyen los estudiantes, ¿verdad? Ahora, en cuanto al nivel esperado, existe un incremento de estudiantes en este nivel de un 6% en cuanto a primer y segundo bimestre, pero cuando ya pasamos del segundo al tercer bimestre, existe una fluctuación negativa, disminuye la cantidad de estudiantes. Pero lo relevante aquí, en este caso, es que, miren, existe una fluctuación en cuanto al nivel destacado, un incremento para el primer y segundo bimestre, y del segundo al tercer bimestre sigue incrementando. Contamos estudiantes que manejan muy bien la indagación, la solución tecnológica y sus razones científicas para la competencia explica. Bien, ¿qué he podido aprender en esta práctica pedagógica? Bueno, en que realmente trasladar las estrategias de una praxis presencial y adaptarlas a una praxis remoto ha sido importante. Y sobre todo he aprendido bastante de lo que nos ha brindado DISER en el año 2020 y este año con las EDAs, ¿verdad? De la estrategia Aprende en Casa. También he aprendido a ver mis dificultades, sobre todo en el manejo del enfoque del área de ciencia y tecnología. He aprendido bastante, como les menciono, de DISER y también de las EDAs de este año. He logrado superarlas y muy interesante. También he aprendido a despertar, a ser más creativa en cuanto a la implementación de estrategias, a tener esa apertura al cambio y a ver a esa conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje como un arte. He aprendido a adaptarme a contextos cambiantes y a adaptar mi práctica pedagógica a diferentes contextos, con sus diferentes estrategias, a diferentes contextos. Esta práctica pedagógica, para que se pueda implementar en las instituciones educativas, es muy importante que se cuente con un diagnóstico de por qué medio puede acceder a sus clases, ¿verdad? Entonces es muy importante las llamadas telefónicas a los padres para ver su grado de conectividad y a partir de ahí implementar estrategias de conectividad. Un horario escolar bajo una mirada holística del ser, en el que se promueva no solamente horarios de repente para lo que ya está establecido, sino también un espacio para la retroalimentación grupal, un espacio para la atención en la parte emocional. Era muy interesante, ¿verdad? Esa propuesta. Bien, por otra parte, el utilizar la plataforma Zoom que esté disponible para las sesiones de aprendizaje es muy importante. El Facebook también, para poder atender no solamente a la diversidad en cuanto a contextos, en cuanto a conectividad, sino también en cuanto a los estilos de aprendizaje, porque podríamos relacionarlo con la programación neurolingüística BAC, visual, auditiva, kinestésica. Cuanto más sentidos utilice el estudiante, mejor será su aprendizaje, será un aprendizaje más significativo en la construcción, en este caso, del nuevo conocimiento. Por otra parte, el WhatsApp es un aliado estratégico digital muy importante y que no se debe dejar de lado, ¿verdad? Para atender a esa diversidad. Y además ahí se nota la producción del conocimiento. Bien, ahora, otra de las cosas que también, para que se pueda implementar esta práctica pedagógica, es tener la idea de que las estrategias no deben ser en función al tema, sino en función a la competencia. Entonces, nos va a conducir mejor al logro de las competencias del área. Por otra parte, los criterios de evaluación tampoco no tienen que estar en función a la temática. Si bien es cierto, en las experiencias de aprendizaje han estado en función, en este caso,
al estándar, que está muy interesante también y que debe ser así, pero también se debería establecer criterios de evaluación, sobre todo que no cambien durante el año lectivo, es decir, criterios de evaluación en función a la competencia. Esa es la forma que se ha manejado. Y bueno, que desde la coordinación pedagógica se pueda llevar esa coordinación, pero bajo bloques, como lo ha manejado la estrategia Aprende en Casa, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto, ¿verdad? Y bueno, se debe enseñar a los estudiantes a cómo gestionar su propio aprendizaje, a cómo prestar atención, a cómo enfocarse en los retos. Entonces, ¿qué importancia tiene aplicar una práctica docente que atienda a la diversidad, que vaya a la par con el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa para la gestión de los aprendizajes, el desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología en estudiantes del segundo grado de educación secundaria? Entonces, bajo este problema planteado, nos planteamos el siguiente objetivo: desarrollar una praxis remoto, ¿verdad? En la cual, bajo las características que les he platicado. Ahora, si desarrollamos esta praxis remoto bajo las características que se les ha compartido, entonces va a tener una importancia significativa y sobre todo nos va a acercar más al nivel esperado y aún más al nivel destacado. A esto se suma lo importante que es contar con aliados estratégicos. Los padres, los estudiantes han sido nuestros grandes aliados estratégicos y sobre todo la perseverancia de los estudiantes para seguir bajo ese acompañamiento constante e ir levantando observaciones hasta saltar de nivel, de un nivel a otro. Y los profesores de cómputo, en este caso el profesor Rolly Roger y el profesor Ricky Ruiz, que nos han ayudado con la creación de los enlaces de Zoom y con la difusión a través del Facebook. Entonces, muy importante. El tutor del segundo B, porque se motivó a ejecutar esta práctica con la evaluación diagnóstica y lo vio interesante trabajar por 3 canales digitales a la vez. Y esto ha hecho que los otros docentes también vean que no es difícil trabajar por varios canales digitales a la vez. Y bueno, el auxiliar de segundo grado. ¿Por qué? Porque por su participación activa, el de estar ingresando también a las sesiones y comprender el manejo de las competencias para que luego lo transfiera a los estudiantes que trabajaban por medio de fichas, ha sido muy importante su trabajo en este caso. Y ni hablar, bueno, la subdirectora, en este caso, en mediar esa comprensión de la práctica pedagógica hacia los padres de familia, porque esto ha generado controversia. Ha generado controversia, ¿por qué? Porque no estaban acostumbrados a este tipo de práctica bajo un acompañamiento constante, ¿verdad? Y el director, ¿no? Aprobando esta práctica y sobre todo permitiendo que sus docentes, en este caso de cómputo, puedan promover esa creación de enlaces y puedan transmitirlo por el Facebook, que estén atentos a atender a nuestras solicitudes y sobre todo a través de sus reuniones virtuales poder difundir la práctica y promover en los otros docentes que esta práctica se generalice. Muy bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.